Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente. ¿Han sentido alguna vez que pasan demasiado tiempo conectados a las pantallas? Hoy hablamos sobre ese tema y sobre los peligros que eso conlleva con José Barragán. También hablamos sobre psicología organizacional con María Luz Pomares. Y para finalizar, junto a Pablo Estopiñán, nuestro chef, hablamos de huevos, curiosidades y recetas sencillas que pueden elaborar desde casa. Así que quédense con nosotros, pónganse cómodos porque esto comienza ya. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora hablamos de adicción a las pantallas con José Barragán, del Abogado Digital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, bienvenido y traemos un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo crees tú que afecta a todos, porque todo el mundo consume ya pantallas, en nuestro día a día? ¿Cómo puede afectarnos? Pues mira, yo creo que las pantallas al final se han convertido en algo tan habitual en nuestra forma de relacionarnos en nuestra vida social, laboral, con nuestros menores, con nuestros amigos, que al final no le estamos dando la importancia quizá o esa importancia, la peligrosidad que tiene que estemos todo el día pegados a esa pantalla. Y hablo de adultos y hablo de menores, quiero decir, al final nuestra vida gira en torno a pantallas, pero no estamos siendo conscientes del peligro que tiene que dediquemos demasiadas horas a las pantallas, porque estamos dejando de lado otras acciones en nuestra vida que yo creo que les estamos quitando importancia y que nos están, bueno, pues provocando esa soledad ante esos dispositivos móviles, ¿no? Yo y el móvil o yo y el PC, y dejamos de lado esas relaciones sociales que están provocando muchísimos problemas, sobre todo en salud mental. ¿Ese sería quizá el problema principal al que nos podemos enfrentar? Para mí, desde mi punto de vista, hay dos problemas. Primero, esa soledad en la que nosotros mismos nos generamos, porque es mi mejor amigo, ya se ha convertido en mi teléfono móvil o en mi ordenador. Pero ya hablo también de los adultos, que esto también nos pasa a los adultos. Pero en los menores también hay un problema mucho más importante, que son las adicciones. El hecho de tener una adicción a la pantalla está provocando muchísimos problemas, no solo en rendimientos académicos, sino también en sus relaciones con sus amigos, para sus familias, para sus compañeros de clase, y eso está trayendo bastante problema, ya no solo a nivel escolar, sino a nivel de salud mental. ¿Y cómo podríamos identificar quizá entre un consumo normal o adaptado o aceptable a un consumo adictivo? Pues yo creo que el problema está en que nosotros mismos no sabemos diferenciar dónde está esa línea para poder saber si estamos utilizando demasiado las pantallas. Ya como los móviles, sobre todo, ya forman parte tan de nuestra vida diaria, nosotros mismos no somos capaces de calibrar el hecho de que estamos todo el día metidos con el móvil. Entonces, al final, es muy difícil decirle a un menor o decirle a un adolescente no estés tanto tiempo con el móvil, cuando somos nosotros los primeros los que estamos todo el día con el móvil en la mano. Entonces, quizá tenemos que hacer una autorreflexión todos y decir que, bueno, pues, ¿cuándo tenemos un problema? Cuando no podemos separar el móvil de nuestra mano. De hecho, pasa mucho, ¿no? Cuando vamos en el coche, por ejemplo, y nos suena un WhatsApp, no podemos aguantar el hecho de esperar a llegar a nuestro destino para ver quién nos ha escrito, sino que estoy esperando un semáforo, estoy esperando que me pare por un coche de delante, o incluso en carretera cogemos el móvil para saber si es algo urgente o no es urgente, si es mi amigo, si es mi pareja, si es mi padre, si es... O sea, quiero decir, ahí yo creo que es donde tenemos el punto de conocer si tenemos una adicción a las pantallas, el no podernos despegar de ese teléfono. Efectivamente, la verdad que eso forma parte muchas veces de nuestro día a día. Y a nivel, por ejemplo, bueno, tú que nos puedes asesorar mejor, a nivel legal, ¿qué cosas, o sea, qué problemas puntuales podemos encontrarnos, ¿no?, una vez que consumimos muchas pantallas, ya sean móviles, ordenador, etcétera? ¿Qué problemas legales podemos afrontar o encontrarnos en un momento determinado por un mal uso de esos dispositivos? A ver, realmente la adicción a la pantalla no se considera un acto ilícito, no lo hay, pero claro, dentro de lo que es Internet y la red, nos encontramos que hay muchos actos ilícitos, no porque nosotros los hagamos, la mayoría de las veces no los hacemos,
A veces no somos conscientes, pero otras veces somos víctimas de personas que sí que están utilizando la red para poder cometer cierto tipo de delitos. Ya los hemos hablado otras veces, como las estafas, o que lo vemos habitualmente, ¿no? El phishing, estafas, el tipo de contactar con un menor para luego, bueno, pues chantajearlo con imágenes subidas de tono, o quedar con esos menores y luego cometer otros actos todavía peores. Pero claro, dentro de las pantallas tenemos un elemento fundamental, que es la propia pantalla. No sabemos quién está detrás del otro lado, no sabemos quién está del otro lado, ¿no? Por lo tanto, al otro lado puede haber infinidad de personas, gente buena, gente mala, gente regular, y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y, por ejemplo, ¿tú cómo me dirías, o crees que hay alguna fórmula, sobre todo para las familias que nos están pudiendo ver, de identificar esos peligros o esas posibles estafas que incluso a lo mejor nosotros muchas veces nos las encontramos y dudamos, pero quizá nuestros hijos se las puedan encontrar? ¿Cómo asesorarles o cómo decirles esto hay que llevar cuidado? Hay un elemento fundamental que yo insisto mucho cada vez que hacemos la sección o cada vez que hablamos del tema, cuando voy a los centros educativos, siempre digo lo mismo: hay que informarse. Si tú te estás informado y conoces los riesgos que tiene las pantallas, qué tipos de delitos o de ciberataques pueden existir, tú estás prevenido. Por lo tanto, puedes detectar en ese momento si puedes ser víctima o no de un ciberataque. ¿Cuál es el problema? Que estamos dejando como que, bueno, las pantallas, bueno, pues todo está bien, no pasa nada. No le damos la importancia que merece. No le estamos dando la importancia que tiene. Para conocer un dato importante, el otro día en un estudio se dijo, en un estudio universitario, se dijo que las pantallas son 100 veces más adictivas que la metadona. Claro, todos conocemos la metadona, o sea, todos sabemos que es una sustancia que solo la toman determinadas personas que son adictas, y entonces es como que le damos la importancia que tiene, ¿no? Todos conocemos qué es esa sustancia, y todos, bueno, pero yo no estoy tomando eso, ¿no? Lo toman esas personas que son adictas. Pero cuando un estudio te está diciendo que las pantallas o las redes sociales son 100 veces más adictivas que esa sustancia, tenemos que pararnos a pensar y decir realmente si le estamos nos estamos enfocando y le estamos dando la importancia que tiene. Por lo tanto, hay que informarse primero para conocer los riesgos y luego ya poner en práctica determinadas actuaciones, como limitar las horas de acceso, intentar evitar, es como cuando dejas de fumar. Yo, que he sido fumador, al final hay una parte muy psicológica, ¿no? El hecho de que tú asumes, o que tu cerebro tiene asumido, que cuando yo me montaba en el coche me tenía que encender un cigarro. Pues ahora con las pantallas pasa igual, ¿no? Entro en el coche, si me suena un WhatsApp lo tengo que mirar. Pues hay que intentar evitar esas actuaciones, porque al final tu mente lo que hace es que tengas que estar todo el rato hiperconectado, sí, recurriendo a la pantalla, porque no puedes esperar a 5 minutos o 10 minutos que dura ese viaje en coche para poder mirar el móvil. Entonces, ¿crees que a nivel social tenemos las herramientas necesarias para afrontar, digamos, esa adicción y tener las herramientas para poder combatirla, digamos, de alguna manera? No, porque además las redes sociales y las empresas grandes, o estas grandes empresas tecnológicas, lo saben. Esto es como el azúcar. Todos los productos tienen azúcar, y cuanto más azúcar tengan, saben las empresas que más vas a comprar ese producto, porque al final es una adicción también. Escondida, pero es una adicción. Por lo tanto, las pantallas pasa lo mismo. Al final, las redes sociales, ¿qué están haciendo? Crearte todavía mucha más, o sea, te genera todavía más enganche. TikTok, por ejemplo, es una de las redes sociales que más adictiva es, porque el algoritmo te provoca que veas siempre cosas que tú quieres ver. Por lo tanto, puedes tirarte horas pasando con el dedo para arriba y para abajo sin saber muy bien ese concepto del tiempo. Entonces, al final hay que tener mucho cuidado, porque realmente las grandes tecnológicas lo que quieren es más adictivos. Mira, esta mañana, y al hilo de esto, justo me ha salido un vídeo de un dispositivo nuevo que han estrenado en Estados Unidos. No sé si lo has llegado a ver, porque me ha salido esta mañana como que llevamos aquí una chapa, sí, un identificador, algo así, que digo, mira, ya empezamos a identificarnos, ¿vale? Y entonces podemos hacer uso de determinadas cosas, llamadas y todo, pero sin pantalla. Sin pantalla. Sin pantalla. Eso ya lo han creado también en mochilas.
llevas mochilas hiperconectadas que te dicen hasta incluso tu ritmo cardíaco, ese tipo de cosas. Claro, pero al final esos dispositivos, aunque nos parezcan que estamos muy adelantados tecnológicamente, que lo es, efectivamente, al final lo que están haciendo es coger datos nuestros. Un control, es un cada control, vez el control es absoluto. Eso más. es, al final nos posicionan, nos geolocalizan todo el rato, que esto está muy bien por si tienes un problema, te geolocalizan, pero las empresas no están pensando en el y si desapareces, porque eso a nivel porcentual o porcentaje, cuánta gente desaparece, a ver, en un porcentaje pequeño. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Colocarte dónde estás, a qué sitios vas, con qué gente te relacionas, qué es lo que ves, qué es lo que no... O sea, esos gustos para hacer perfiles y crear todavía productos más adictivos y que al final entremos en esa rueda de adicciones que yo creo que todos, y me arriesgo a decir que todos tenemos un poquito de adicción a las pantallas. Todos, yo creo que sí. Y por ejemplo, para las familias igual, hablando de menores, el uso o esa adicción a las pantallas o así, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? Pues depende de la edad del menor, pero en este caso las familias tienen la patria potestad que se llama, que es el hecho de que tienen que procurar, ¿no?, que los menores tengan todos sus servicios y todos sus alimentos, todo cuidado, que tengan todo como debe ser, ¿no? Pues el hecho de las pantallas también forma parte de esto, porque si yo le dejo a mi hijo que esté en la consola cuando llega del colegio y le dejo en su habitación solo, en un juego, jugando a un juego online, que encima está conectado con gente que yo no sé quién son, que están hablando todo el rato, al final, si yo no controlo eso, la mayoría de los ataques hacia los menores, de temas de pederastia y todo esto, empiezan así, porque ¿cómo enganchan a los menores? Con los juegos online. O sea, es una parte de hacerme pasar por un chaval de esa edad y así es como genero confianza en ese menor para luego llevarlo a mi terreno y cometer delitos que luego las familias se dan cuenta. Ay, ¿cómo no me he dado cuenta? Claro, ¿cómo no me he dado cuenta? Porque el niño está solo. ¿Y darías alguna recomendación, algún tip o algo concreto o alguna aplicación que tú conozcas o algo para ese consumo desde la familia poder gestionarlo? Hay muchísimas herramientas para generar control parental y sobre todo de perdón, sobre todo de control del tiempo. Tú puedes instalar esas herramientas en el dispositivo de los menores y en el momento que acabe el tiempo, esa pantalla deja de funcionar. Por lo tanto, le limitas mucho el tiempo. Y hay otra cosa, es controlar dónde se meten, qué es lo que hacen, con quién hablan, ¿vale? Porque muchas veces cuando esos chavales están metidos en un ataque o en este tipo del child grooming y todo esto, ¿no?, que hay un mayor que lo que hace es chantajear a estos menores, lo que le hacen es chantajearle, como le digas algo a tu familia, yo te voy a amenazas y todo esto. Claro, si yo no estoy pendiente de esos mensajes, la mayoría de las veces casi ni me voy a enterar. Cuando me entero es porque ya ha pasado algo y ya es demasiado tarde, por lo tanto hay que tener control. Luego tenemos la línea de la intimidad. Claro, los chavales también tienen que tener su intimidad, por lo tanto también la edad. No, un chaval de 16 años no le puedes invadir su intimidad con las conversaciones que tienen sus amigos. Tienen que haber ciertos límites también ahí. Claro, eso es. Entonces hay que enseñarles, hay que educarles, hay que cibereducar en ese sentido y procurar una confianza súper importante en la familia. Esa cibereducación desde bien pequeños que poco a poco debería estar instalada ya en todos los hogares y quizá también en todas las escuelas. Lo que pasa es que nos está costando. Yo que doy clases o doy ponencias en los institutos y tal, nos cuesta mucho, porque al final, es lo que digo, estamos todos en esa misma vorágine, ¿no?, de la adicción a las pantallas. Yo creo que incluso los adultos. Como yo no lo veo para mí, no lo veo para mi hijo o para mi hija. Entonces, al final, es como que normalizo una situación que considero que no hay que normalizar. Genial. Bueno, pues súper encantada de haber tenido todas estas recomendaciones y estos tips. José Barragán, un placer estar aquí contigo. Espero verte pronto. Nos vemos pronto. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Viva la Gente.
Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora vamos con nuestra sección de María Luz Pomares con su Coach del Talento, en el que en el día de hoy hablaremos sobre psicología organizacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Luz. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, es un placer tenerte aquí con nosotros una semana más en la que hablaremos en esta ocasión sobre psicología organizacional. Pero cuéntanos, ¿qué es exactamente? Bueno, como ya hemos hablado muchas veces de qué es la psicología, ¿verdad? Que es esa ciencia que estudia el comportamiento humano, pues la psicología organizacional es esa ciencia que estudia el comportamiento de las personas, pero en el ámbito del trabajo y las organizaciones. De ahí que se estudia prácticamente todos los comportamientos para ser capaces de intervenir tanto en los momentos de captación de talento, lo que comúnmente llamamos selección de personal, para trabajar también en el desarrollo de las personas, que también todos conocemos los planes de formación en empresas y hemos recibido muchos. También trabajar en el momento de la desvinculación, ¿vale? Que le llamamos el offboarding, cuando las personas por cualquier motivo dejan la organización, o bien porque se jubilen o porque cambian de proyecto. Y trabajamos también mucho más, porque es la gran desconocida. Y precisamente hoy me parece estupendo hablar de esta materia tan desconocida para las empresas. Pues la verdad que sí, María Luz, porque en realidad, ¿cómo me definirías o cuáles son las funciones que tiene una persona que cumple esa labor dentro de la empresa? Pues yo diría que la más importante sería la de ser capaces de alinear los objetivos estratégicos de la empresa con todos los comportamientos de los trabajadores. Y esto que parece sencillo es muy difícil porque muchas veces los planes estratégicos, los planes de negocios los tienen muy claros la alta dirección, los managers, los directivos de empresa, pero conseguir aterrizarlo en la empresa para que los colaboradores actúen y hagan su trabajo de tal manera que se consigan esos objetivos, eso no es tan sencillo. Y los psicólogos del trabajo, los psicólogos de empresa, trabajamos en diferentes áreas para conseguir, digamos, esa forma de trabajar excelente para conseguir los objetivos. Pues la verdad es que me parece una idea brillante tener a alguien así en la empresa que pueda cumplir, ¿no?, con la estrategia, con los objetivos un poco de todos, aunar, ¿no? Porque para la empresa, ¿qué beneficios puede tener un perfil como este? Pues la verdad es que son muy importantes y se van a ver muchas veces a corto plazo. Yo diría que desde que empezamos a intervenir en una empresa, ya en 3 meses vamos a ver bastantes cambios. Yo diría que, en primer lugar, conseguir ese ambiente de trabajo positivo, y no solo un ambiente de trabajo donde la gente esté feliz, sino que también es un ambiente de trabajo donde la gente es más productiva y donde la toma de decisiones mejora y también mejora la creatividad, tan necesaria, puesto que en las empresas la innovación está siendo algo determinante para que las empresas puedan crecer y desarrollarse. Este clima laboral trabajamos con diferentes herramientas. Primero hacemos una encuesta de clima para conocer el estado del ambiente de la empresa y luego sacamos indicadores de qué áreas debemos mejorar para conseguir mejorar ese clima. Una vez que mejora el clima, mejora la productividad, el rendimiento y, como hemos hablado, el desarrollo de personas, que va a ser fundamental en la organización. Genial, pues la verdad es que es súper interesante y, por ejemplo, hablamos de los beneficios de la empresa, pero ¿y para los empleados dentro de la propia empresa también tiene beneficios tener un perfil así en su día a día? Por supuesto, porque muchos de los empleados que trabajan en empresas donde no se trabaja de esta manera estratégica, donde recursos humanos no se trabaja como función estratégica, pues se van a ver desfavorecidos en muchos aspectos. Por ejemplo, no van a haber desarrollo en sus perfiles, puesto que no va a haber una descripción del puesto de trabajo clara, no va a haber una posición en el organigrama claro, bien definido, donde todo el mundo sepa a quién tengo que reportar, quién depende de mí, con qué otros departamentos debo relacionarme. También trabajando con esta estructura organizativa, todo trabajador va a conocer otros departamentos, cuál es la misión, las funciones y la gestión de equipos mejora. Es un beneficio siempre trabajamos beneficiando al colaborador y beneficiando a la empresa y al equipo directivo. Mejoran los sistemas de gestión de equipos, el liderazgo. También trabajamos mucho en lo que llamamos conflicto de rol, porque donde no se ha trabajado estos aspectos, muchos colaboradores pues nos hablan de la dificultad de tomar decisiones, puesto que no tienen claro si es su responsabilidad o es responsabilidad de otra persona, del equipo. Con lo cual, digamos que se ve mucho más claro funciones y tareas de cada persona y se consigue ese engranaje
para que la gente pues pueda trabajar en cooperación. Vale, digamos que todo quedaría mucho más claro, ¿no? Y esas labores que normalmente tenemos que hacer dentro de una empresa, teniendo un perfil así como un psicólogo organizacional, lo que nos ayuda también es a entender cuál es nuestro papel, hasta dónde llegan nuestras responsabilidades, hasta dónde no. Genial. Y por ejemplo, la semana pasada hablábamos de ambientes tóxicos también en el trabajo. En este caso, por ejemplo, el psicólogo organizacional tendría que combatir, lidiar, intermediar en algún conflicto de este tipo. Por supuesto, en toda organización donde hay equipos de personas surgen conflictos. Estos no los podemos evitar porque son naturales y es bueno que aparezcan, porque un conflicto implica personas con diferente criterio y eso va a ser bueno. Entonces, ahí somos mediadores e intervenimos en la gestión de conflictos. Y ya no solo eso, sino que formamos a los mandos intermedios, a los gerentes, en las técnicas de gestionar los conflictos para mejorar en esta comunicación y que fluyan. Trabajamos mucho enfocándonos en los problemas de la organización, no buscando culpables y de alguna manera, tanto si nosotros realizamos la función de mediadores como formando a los equipos para que sean capaces de gestionar esas dificultades, trabajando la asertividad, la comunicación efectiva, cómo dar un feedback efectivo, trabajamos mucho la comunicación para conseguir que estos conflictos que van a aparecer, además es bueno que estén, pues cómo resolverlos, cómo gestionarlos, porque los conflictos no se evitan, los conflictos se gestionan. Importante eso también. Y por ejemplo, si yo en este caso fuera una empresa y estuviera planteándome, escuchando tus palabras, incluir en mi plantilla de profesionales un psicólogo o una psicóloga organizacional, ¿qué aptitudes sí, sobre todo aptitudes o formación tendría que tener este perfil para yo poder cumplirlo? ¿O necesitaría a lo mejor tener a alguien de recursos humanos para poder contratarlo? Bueno, pues va a depender mucho del tamaño de la empresa y las necesidades estratégicas que quiera trabajar este año. Formas de trabajar hay muchísimas, ¿no? El perfil de un psicólogo organizacional va a ser una persona con grado en psicología y que además ha cursado la especialidad de psicología del trabajo y las organizaciones. Esta persona se ha formado especialmente en recursos humanos, en psicología del trabajo y puede contar con esta formación práctica para poder implementar todas estas estrategias, ¿no? De cómo evaluar el clima, cómo hacer una reestructuración de una organización con el organigrama, las descripciones de puesto de trabajo, cómo hacer un plan de formación, cómo mejorar la comunicación interna, la comunicación entre proveedores y el stakeholder. Es importante que sea un profesional de la psicología, pero que esté especializado en psicología del trabajo y las organizaciones. Y luego, dependiendo de los objetivos de la empresa y lo que quiera trabajar, o bien puedo tener una persona en el departamento de recursos humanos, si tengo ese departamento, o bien poder no tenerlo en plantilla y ser una persona externa. Una persona externa como una consultora que vaya pues ayudando a la empresa desde fuera, digamos como un outsourcing de servicios, digamos, marcando los pasos para poder implementar todas estas estrategias. Puede contar con alguien de la empresa que pueda ir acompañando y guiando para realizar estas tareas o bien tenerlo en plantilla. Digamos que tanto si está en plantilla como si es un perfil externo a la organización, que como interim manager o como consultor puede acompañar a la empresa para que se consiga pues, todo esto que es tan beneficioso porque va a mejorar el rendimiento, la productividad, el clima del trabajo, la innovación. Yo creo que hay un antes y un después en una empresa que incorpora todas estas estrategias de personas. María Luz, ¿y ese antes y después tú crees que puede ser una garantía de éxito para las empresas que puedan contar con este perfil profesional? Yo te diría que se nota mucho la diferencia entre las empresas que están únicamente o demasiado enfocados solo en los resultados, en los indicadores, o las empresas que se orientan tanto a los resultados como a las personas, porque orientándote también a las personas, no descuidando la parte, el núcleo, porque no olvidemos que cuando trabajamos en calidad hay unas personas encargadas de gestionar la calidad. Cuando queremos mejorar la tasa de servicio en una industria, hay unas personas que trabajan para mejorarla. Si nos enfocamos a los resultados y nos enfocamos a las personas, vamos a conseguir precisamente mejorar esos resultados. Además del clima, el bienestar, que digamos que cada vez más el talento se fuga de esas empresas donde no tienen los deberes hechos y donde no hay un buen clima laboral. Con lo cual, si queremos conseguir los retos para el 2024,
tenemos que hacer algunos deberes previos y enfocarnos tanto a los procesos como a las personas va a ser fundamental para conseguir estar al nivel que queremos poner las organizaciones de nuestra comunidad. Genial, María Luz. Pues me ha parecido un tema súper interesante que poner en valor y que las empresas puedan contar con este tipo de perfiles profesionales. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos vemos la próxima semana y gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por este espacio. Un saludo. Nosotros continuamos ahora aquí, hacemos una breve pausa, volvemos con nuestro chef Pablo Estopiñán, así que no se vayan y quédense con nosotros. Continuamos ahora con nuestro chef Pablo Estopiñán, que hoy nos propone hablar de huevos, de curiosidades y de algunas recetas sencillas que podéis preparar con este ingrediente tan tradicional. ¡Véanlo! Buenos días, digo, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Sabíais que el huevo es uno de los alimentos más consumidos y versátiles de todo el planeta? Se puede preparar de muchas maneras: frito, cocido, escalfado, en tortilla, revuelto, en flan, en bizcocho, crepes. Está presente en la mayoría de preparaciones de repostería. Las opciones con el huevo son casi ilimitadas, ya que además cada cultura lo cocina, lo trata y lo usa de una manera diferente. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Desde cuándo el ser humano consume huevos? ¿Solo se consumen los huevos de las gallinas? ¿Se consumen huevos de otros animales en otras partes del mundo? ¿En España? ¿Dónde? ¿Cómo ha sido de importante el huevo a lo largo de la historia? En este vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia del huevo en la historia del mundo, no solo en la gastronomía, que también. Así que no os lo perdáis. Dentro intro. Tenía uno, solo uno. Ay, Cristóbal, ni dos ni tres. En el siglo XV, el navegante Cristóbal Colón usó un huevo para ilustrar la misión que quería llevar a cabo, que era dar la vuelta al mundo. Según la leyenda, los cortesanos a los que Colón estaba pidiendo dinerete no estaban muy convencidos de su empresa, y este les propuso un reto. Debían coger un huevo y conseguir ponerlo de pie encima de la mesa de alguna manera, que se quedase estático, que no se quedase tumbado, que no se quedase sino de pie. ¿Cómo? Los cortesanos lo intentaron de mil maneras, solamente con el huevo, obviamente no se podía usar nada más, y no lo consiguieron. Pero ahí que llegó el listo de Colón y usó esta camarita de aire que tienen todos los huevos aquí para golpear el huevo ligeramente contra la mesa y mantenerlo de pie. Yo no quiero hacerlo porque me lo cargo y no me lo voy a comer a estas horas de la noche. Pero es algo muy sencillo. Colón lo sabía y por lo tanto les jugó esta apuesta a los cortesanos. Pero lo hizo por una razón en concreto. Sí, consiguió explicarles de una manera un poco para tontos, reduciéndolo a lo absurdo, que aquello que parecía imposible si conocías el truco era muy fácil de hacer. Con esto quiso decirles que él podía demostrarles que el planeta era redondo y que podía llegar a las Indias tomando otra ruta diferente que nunca se había tomado porque él conocía cómo hacerlo. Así que convenció a los cortesanos con un huevo. En el siglo XV, Galileo Galilei usó un par de huevos colgados de cuerdas para medir el tiempo. Colgó dos huevos diferentes, uno un poco más grande y uno más pequeño, uno crudo y uno cocido, de dos cuerdas idénticas, y los empujó a la vez. A pesar de que un huevo pesaba más que el otro, y que un huevo era más grande que el otro, la oscilación pendular de estos huevos terminó al mismo tiempo. Se descubrió una ley que se llama la ley del isocronismo de los péndulos. Básicamente viene a decir que todo péndulo tiende a completar su oscilación en el mismo tiempo, independientemente de su tamaño o longitud. En el siglo XVII, Robert Boyle utilizó un huevo cocido para demostrar el efecto de las presiones atmosféricas sobre los objetos. Hizo este experimento que todos conocemos hoy día y que todos hemos hecho en primaria, pero que por aquel entonces pues era una novedad. Básicamente puso el huevo sobre una botella de cuello estrecho, pero sobre la que el huevo podía reposar. Dentro prendió una vela y cuando la vela consumió el oxígeno, el huevo se metió hacia adentro gracias a la presión atmosférica negativa que se había generado por consumir el oxígeno de la botella. El huevo, allá donde ha estado, siempre ha sido un símbolo de fertilidad, un símbolo de abundancia, de esperanza y de renacimiento. Muchas mitologías y religiones lo han incorporado dentro de su lore para algo en concreto. Por ejemplo, en la mitología egipcia, el ave fénix al morir se convertía otra vez en un huevo que después de arder volvía a eclosionar para dar pie a la resurrección de ese ave. Por lo tanto, para ellos, el huevo significaba la vida eterna, el renacimiento. En la mitología hindú, el mundo nació de un huevo, literalmente. Durante la Edad Media, la tradición cristiana, el huevo era un alimento prohibido durante los 40 días de Cuaresma, ya que el huevo simbolizaba la resurrección de Cristo. Por eso el domingo de Pascua se celebraba el fin del ayuno y se celebraba comiendo muchos huevos. De ahí que en el día de Pascua se acostumbre comer huevos y sobre todo ahora huevos de chocolate. Generalmente los huevos de gallina se llevaban y eran bendecidos por el cura
que después se queda buena parte para él, los demás se los llevaba, que lo había traído, y ya tienen un festín de huevos en casa. Pero ¿cuándo y cómo empezamos a utilizar el huevo como alimento? Se cree que los primeros humanos ya recolectaban huevos de aves salvajes hace miles y miles de años. Sin embargo, la producción de huevos para consumo humano de manera habitual, en lugar de algo ocasional porque te lo encontrabas en el nido, porque era la época de apareamiento de los pajaretes, está relacionado obviamente con la domesticación de las aves de corral. Se estima que este proceso empezó el 6000 a.C. por la zona de China y Oriente Medio, donde empezaron a criar gallinas y patos. De ahí se extendió a Mesopotamia, que a su vez se extendió a Grecia y a Roma. Pero los romanos fueron los primeros en fiscalizar esto de los huevos para sacarle mucho rendimiento, ya que fueron los primeros en crear granjas especializadas en la producción de huevos exclusivamente. Los romanos comían muchísimo huevo, lo comían como aperitivo, lo comían para sus postres e incluso lo usaban para cosas medicinales y para la elaboración de perfumes. No me quiero imaginar cómo olía la Roma de por aquel entonces. Los romanos introdujeron las gallinas en Europa y en África del Norte, y también por supuesto las granjas de huevos. Los españoles y portugueses se las llevaron a América, y de ahí se extendieron por toda América del Sur, Centroamérica y América del Norte, convirtiendo así al huevo de gallina en el alimento más consumido en todo el mundo. El consumo de huevos varía según el país, pero es un alimento que se ha extendido mucho, sobre todo en las últimas décadas, ya que es un alimento muy fácil de producir, muy barato de comprar y muy versátil para todo tipo de cosas. En 2020 el consumo de huevos alcanzó a nivel mundial los 90 millones de toneladas en todo el año. En España el consumo por cabeza de media es un poco más alto que el consumo por cabeza de nivel mundial. Consumimos una media de 13-14 kilos de huevos al año, lo que vienen siendo unos 273 huevos por cabeza al año. Y este huevo es indispensable en la mayoría de recetas de gastronomías de todo el mundo. Fijaos en España, uno de nuestros platos más emblemáticos, la tortilla de patatas, lleva huevo. La famosa omelette francesa, pues también. La quiche también tiene huevo. Los huevos benedictinos estadounidenses, el shakshuka marroquí, los huevos rancheros mexicanos, el tamagoyaki japonés, el huevo de 1000 años chino, el tiramisú italiano o la carbonara. Consumimos mucho huevo. Como has visto, el huevo es un alimento muy antiguo, muy versátil y muy rico. Se puede consumir de muchísimas maneras. Además es una fuente de proteínas, vitaminas, grasas saludables y minerales que aportan lo que necesitamos a lo largo del día para subsistir, siendo muy beneficioso para nuestra salud. No me está pagando la sociedad del huevo para que diga yo esto, ¿eh? Han comido el coco los del consejo del huevo, ¿eh? No, te equivocas, Homer, no se trata de eso. Sí, corre. Soy Pablo Estopiñán y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Muchas ganas de probar estas deliciosas recetas que nos propone Pablo. Y ahora es tiempo de conectar con nuestra redacción de noticias. Avance de actualidad con nuestro compañero Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jessica? Iniciamos esta semana con esa ley de amnistía. Seguimos hablando sobre este asunto que coleó durante la pasada semana porque mañana martes se ha convocado un pleno extraordinario por parte del alcalde de Elche, por Pablo Ruz, para rechazar esa ley de amnistía. Hoy el Partido Socialista ha presentado su alternativa a los diferentes acuerdos planteados en esa moción. Lo vamos a contar a partir de las 8:30. También vamos a hablar sobre diabetes y enfermedades raras porque hoy se han presentado algunas de las actividades que se van a hacer en el marco del Día Mundial de la Diabetes y también de las enfermedades raras. Son asuntos que vamos a contar a partir de las 8:30 en Elche Noticias. Tiempo de deporte ahora con nuestro compañero Pepe Morago. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la jornada de este fin de semana? Cuéntanos. Hola Jessica, ¿qué tal? Feliz semana para todos. Y en el deporte aquí en Elche 7 Televisión, en el informativo a partir de las 8:30 de la tarde y también en Mucho Elche desde las 9:30, hablaremos de esa victoria del Elche por 2-0 ante el Real Zaragoza. Se sitúa a 2 puntos el equipo de Sebastián Becasese tan solo de la zona de promoción de ascenso. 6 jornadas sin perder, en las que ha sumado 14 de los 18 puntos que se han puesto en juego. Buen momento sin duda del Elche, una conexión perfecta entre equipo y afición, y Becasese, el técnico del Elche, que de los pitos ha pasado a ser ovacionado como en el último partido de Liga, en ese Elche Real Zaragoza, en el que tanto disfrutaron esos 15.600 seguidores franjiverdes que estuvieron en el santuario ilicitano, en el santuario franjiverde. También remarcar del fin de semana que el ilicitano continúa líder en tercera división tras su victoria por 1-3 en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza frente al Villarreal C. Es todo, contaremos más cosas, les esperamos en Elche 7 Televisión en nuestro tiempo de deportes. Gracias. Gracias, Pepe.
Y ahora recordarles que esta tarde, programación habitual, a las 8:30, nuestro compañero Mario Abril con informativos, a las 9:30 Mucho Elche con Noé Gomis y a partir de las 10:20 una película súper especial, Una mente maravillosa. Les dejamos un breve trocito para que puedan disfrutarla. Necesito un mapa. 46 1308 67 46 90. Starkey Corner, Maine. 48 0301 91 26 35. Prairie Portage, Minnesota. Son latitudes y longitudes. Hay al menos 10. Parecen rutas para cruzar la frontera del país. Extraordinario. Caballeros, pónganse inmediatamente a trabajar. ¿Quién es el mandamás? Ha prestado un gran servicio a su país. Capitán. Sí, señor. Acompañe al Dr. Nash. ¿Qué traman los rusos, general? El capitán Rogers le acompañará hasta la zona de libre acceso. Gracias. Dr. Nash, por favor, acompáñeme. Es el Dr. Nash. Está bien. He intentado desarrollar esa teoría 7 veces. Gracias. Un golazo en el Pentágono. ¿Han borrado la palabra confidencial del diccionario? El aire acondicionado se ha vuelto a estropear. ¿Y cómo voy a salvar el mundo desde aquí si me derrito? Oh, nos morimos de pena. Solo 2 viajes al Pentágono en 4 años. Esos son 2 más que nosotros. Ya, claro, la cosa mejora, John. Acabo de recibir otra apasionante misión. Los rusos tienen la bomba H, los nazis se han refugiado en Sudamérica, los chinos tienen un ejército de 2,8 millones y yo realizando pruebas de tensión en una presa. Mira, sales en la portada del Fortune otra vez. Fíjate en que ha dicho sales y no salimos. Debía salir yo solo. No solo me privan de la medalla Fields, además me sacan en esta revista con estos charlatanes. Eruditos banales. John, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un genio y un supergenio? Infinita. ¿Tú has preguntado? En fin, tienes 10 minutos. Siempre tengo 10 minutos. ¿Antes de la clase? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y mañana nos volvemos a ver aquí en Viva la Gente.